Bienvenidos a todos a esta nueva serie de estudios proféticos de Veritate4a.org. Estamos contentos de tenerlos con nosotros hoy y queremos invitarles en esta ocasión a una serie de estudios sobre el libro de Apocalipsis. Vamos a tocar textos del Apocalipsis, pero también temas y textos del libro de Daniel y otros libros de la Biblia. Pero antes de empezar, de entrar de lleno en el estudio, queremos entrar en una reflexión sobre la importancia para nosotros como adventistas de estudiar los libros proféticos, especialmente en nuestros días. Desde hace algunos años ha habido gran agitación en las líneas adventistas, en las iglesias adventistas. Muchas personas se han levantado tratando de entender las escrituras por sí mismos. Han salido toda clase de teorías. Muchos han sido expulsados de las iglesias, algunos de manera justa, algunos de manera muy injusta. Y han habido también personas que han decidido simplemente dejar que los pastores interpreten las escrituras por ellos. La pregunta hoy es, ¿debemos nosotros entender la escritura por nosotros mismos? ¿Qué dice la Biblia y el Espíritu Profecía al respecto? En el libro de Daniel, capítulo 12, encontramos una visión profética del tiempo del fin. Sin pretender explicarlo en este momento, lo vamos a explicar más adelante. Este texto habla justamente de nuestros días. Y en el versículo 8 dice, y yo oí, mas no entendí. Daniel oyó, pero no entendió. ¿Sí? El no entender no significa que Daniel no tenía la comprensión de los asuntos proféticos. Él no entendió por unas razones de que ese texto no era para su tiempo. Y le dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Versículo 9. Y él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están ¿cómo? Están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y yo quisiera que tengamos una particular atención con respecto al término tiempo del fin. Porque el tiempo del fin es justamente lo que nos compete a nosotros. Es decir, han habido, en otra ocasión hubo un tiempo del fin, 1798, y vamos a ver que el término tiempo del fin se aplica a diferentes épocas. Nosotros ahora estamos viendo también el tiempo del fin. Y aquí viene una cuestión tremenda, porque en versículo 10 dice, muchos serán limpios, ¿sí? Y emblanquecidos y purificados, ¿sí? Los impíos procederán impíamente. Ahora, los limpios, ellos son limpios, son purificados. En Juan capítulo 15, Jesús dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Estos son las personas que tienen un entendimiento de la palabra. Entienden la palabra. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Entonces, ¿qué va a pasar con los impíos? No entienden. Pero ¿qué sucede con los justos? Los entendidos comprenderán. Sí entienden. Ahora, ustedes ven que en este texto claramente hay una diferenciación entre justo y el impío. El justo entiende y el impío no entiende. Y esto es un elemento importantísimo cuando nosotros empezamos a tratar de temas proféticos. Tenemos que entender de que Dios quiere que nuestro carácter moral cambie, ¿sí? El no robar, el no matar, el no cometer adulterio, el guardar el santo sábado, el no tener dioses ajenos, es rectísimo, es puro y es lo que Dios pide. Pero esto no es suficiente. Es decir, esto sería solamente la observancia externa, pero el carácter es purificado mediante el estudio de la palabra de Dios.
Y eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, otro texto muy, muy importante, lo encontramos en Apocalipsis 17, versículo 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Ahora, este misterio de Apocalipsis 17:9 es para quién? Para la mente que tenga sabiduría. Es decir, que esto es para aquellos que están en la condición que entiende. Es decir, la comprensión de las escrituras no es solamente una opción para nosotros, no es solamente un derecho, es un deber. Y si nosotros purificamos nuestro corazón, tenemos que avanzar en el sentido de la comprensión de las profecías. Entonces, la mente que tenga sabiduría va a entender esos misterios que están en el Apocalipsis, y específicamente Apocalipsis 17, que vamos a estudiar en esta serie. Jesús también pidió a los discípulos que tuvieran sabiduría, que tuvieran entendimiento. Mateo 15:16, Jesús dijo: también vosotros sois aún sin entendimiento. La palabra aún aquí denota que Jesús tenía esperanza que ellos entendieran. Él esperaba que entendieran. Nosotros somos adventistas del séptimo día. Dios, de la misma manera, espera que nosotros entendamos. No es posible que nosotros nos consideremos como el pueblo de Dios y que no queramos adquirir conocimiento o experiencia propia con el estudio de la palabra de Dios. Algunos dicen, bueno, sí, pero esto es en la Biblia. ¿Y qué dice el Espíritu de Profecía? Pues vamos a ver. Esto está en el tomo 1 de Mente, Carácter y Personalidad, capítulo 65, párrafo 1. Elena G. White dice: debería grabarse en cada estudiante la idea de que la educación es un fracaso a menos que la mente haya aprendido a captar las verdades de la revelación divina. ¿Qué tiene que captar? Las verdades de la revelación divina. De otra forma, lo podríamos a esto llamar las profecías. Las profecías son las verdades de la revelación divina. Y a menos que el corazón acepte las enseñanzas del Evangelio de Cristo, el estudiante que en lugar de los amplios principios de la palabra de Dios acepte ideas vulgares y permita que el tiempo y la atención sean absorbidas por temas comunes y triviales, encontrará que su mente se empequeñece y debilita. Es decir, el resultado de utilizar la mente en cosas triviales y vulgares, aquí están las cosas, ideas vulgares, ¿sí? Y que nuestra mente sea absorbida en temas comunes y triviales. El resultado es que la mente se empequeñece y se debilita, ¿ok? Y aquí como resultado vamos a estar en una situación de no entiende, ¿sí? Ha perdido el poder de crecer. La mente debe ser educada para comprender las importantes verdades que se refieren a la vida eterna. ¿Qué nos debe ver? La mente debe ser educada para comprender las importantes verdades que se refieren a la vida eterna. Ahora, yo quisiera retomar una frase de un pastor, no voy a citar el nombre, pero tal vez algunos de ustedes que ven este tema en internet puedan reconocer de quién se trata. Es un pastor que dice, ha dicho en algunas ocasiones, que la mente no se hizo para contar, ¿sí? Refiriéndose al hecho de que no es necesario estudiar la Biblia. Él cataloga a los estudiantes de la Biblia como escatomaníacos, ¿sí? Yo digo, bueno, tal vez yo sea un escatomaníaco, amén,
Gloria a Dios. Y dice que nuestra mente no fue hecha para contar, ni para hacer cálculos matemáticos, ni para recordar fechas históricas, ni para estudiar cosas complicadas. Él dice que la mente fue hecha para amar a Dios. Y yo estoy de acuerdo con eso. La mente fue hecha para amar a Dios. Y Dios preparó estas cosas para nosotros. Él también dice que todo lo complicado es del diablo. Y se atrevió a decir que los escritos de Pablo son complicados. Digo, si lo complicado es del diablo y los escritos de Pablo son complicados, entonces los escritos de Pablo son del diablo. Va demasiado lejos todo esto. Y yo quiero hacer un llamado a todos los que escuchan este tema, que se pongan la mano en el corazón y que oren a Dios y le digan, bueno, ¿qué posición tengo yo que tomar con respecto a todas estas cosas? ¿Voy a seguir durmiendo en mi tibieza laodicense y voy a esperar que el tiempo se acabe y que yo me pierda? ¿O voy a aprovechar la salvación que Dios pone en mis manos hoy? Y voy a empezar a estudiar estos temas y me voy a interesar en avanzar y tratar de entender por mí mismo lo que estas cosas quieren decir. Cada uno de nosotros tiene que hacerse esa pregunta. No somos adventistas por casualidad. Y los adventistas del séptimo día son un pueblo particular que fueron levantados con el fin de traer un mensaje al mundo. Y ese trabajo no se está haciendo y no estaremos nunca listos para hacerlo mientras no dejemos de esperar que los pastores lo hagan por nosotros. Mente, carácter y personalidad, página 63, párrafo 2. Dice, todas las facultades de la mente deberían de ser usadas y desarrolladas a fin de que hombres y mujeres tengan una mente bien equilibrada. Una persona que se dedica solo a estudiar las profecías no hace bien. Nosotros debemos interesarnos en diferentes temas. Temas de salud, temas de ciencia, temas de la historia, de la naturaleza, temas de literatura, temas de la Biblia, temas de las profecías. Diferentes clases de temáticas. Debemos aprender a hacer cosas manuales, eso lo vamos a ver más adelante. Hay temas sobre el ejercicio físico y los trabajos manuales son indispensables para equilibrar la mente. Y dice, el mundo está lleno de personas unilateralmente desarrolladas debido a que una parte de las facultades fue cultivada en tanto que las otras se atrofiaron por inacción. Entonces, la inacción produce que se atrofien las facultades. Atrofiar la mente. O las facultades, también las facultades físicas. La educación de la mayoría de los jóvenes es un fracaso. Estudian con exceso. Ahora, ¿es esto significa que Elena G. White está diciendo que estudiar es malo? No. Que estudiar en exceso es malo, tenemos que ser equilibrados. Al paso que descuidan lo que atañe a la vida práctica. Es decir, la vida práctica es las labores cotidianas, ¿sí? Son hombres que son excelentes estudiosos. Esto también es un extremo al que no se debe llegar. Es dedicarse simplemente al estudio de las profecías y de la Biblia y no ser capaz de clavar una puntilla o atornillar algo y reparar alguna cosa en la casa y hacer las labores más elementales de la vida. Hombres y mujeres llegan a ser padres sin considerar sus responsabilidades y su prole desciende más abajo que ellos en la escala de la deficiencia humana. De ese modo la humanidad degenera rápidamente. La aplicación constante al estudio, según la manera en que actualmente se dirigen las escuelas, está debilitando a la juventud para la vida práctica. La mente humana debe tener actividad. Si no está activa en la dirección adecuada, lo estará en la inadecuada. Hay una frase popular, en todo caso yo la he escuchado muchas veces, que dice que la mente inactiva es taller de Satanás. Para conservar en equilibrio el trabajo y el estudio deberían estar unidos en las escuelas. Entonces, es lo que yo decía, hay que tener un equilibrio, trabajo y estudio. Y
este último texto dice, todas las facultades mentales deben ser puestas en uso y desarrolladas. Y esto es muy importante. Entonces, todas las facultades deben ser puestas en uso y desarrolladas a fin de que los hombres y mujeres tengan una mente bien equilibrada. El mundo está lleno de personas literalmente desarrolladas debido a que una parte de sus facultades fue cultivada en tanto que otras se empequeñecieron por la inacción. Esto es igual que lo que acabamos de leer. Entonces, nosotros necesitamos tener un equilibrio en lo que nosotros hacemos. Pero la mente necesita desarrollarse. Cuando nosotros estudiamos los temas proféticos, a menudo nos encontramos con personas que nos dicen, ay, pero es que esto está muy complejo y yo nunca he sido bueno para los números y para las matemáticas. Si una persona sabe leer y escribir, sabe sumar, restar y vamos a exagerar, dividir, si sabe estas cosas, ya tiene las bases académicas para estudiar las profecías. Los cálculos proféticos son suma, resta, a veces un poco de multiplicación, no muy a menudo, y división. Es todo. Y el resto es solamente saber leer. Solamente leer, leer y estar atento. Pero hay una facultad que es indispensable para el estudio de las profecías, y esa facultad es la capacidad de humillarse delante de Dios y de rodillas pedirle al Señor que nos dé luz para saber lo que debemos hacer. Que el Señor les bendiga, y quiero encontrarlos en la serie que va a comenzar a partir de la semana próxima. Será un gusto para nosotros poder estudiar juntos los temas de la profecía. Amén.